Hola mujeres hermosas, buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 715 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar antes de comenzar. Oremos. Amantísimo Señor Padre eterno, Dios todopoderoso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro poderoso Padre celestial. En esta hora, Señor, venimos ante tu presencia, Señor, porque hemos separado este tiempo, Señor, para seguir aprendiendo de ti, Señor. Estamos listas, Señor, para que nos satures con tu palabra y con tu Santo Espíritu, Señor. Así que, por favor, Padre Santo, háblanos que necesitamos escucharte, Señor. Y gracias por todas las bendiciones recibidas de tu mano, Señor. Gracias por nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 Samuel capítulo 14. Vamos a continuar con nuestro estudio en este capítulo 14 de 1 Samuel, que por cierto, hoy lo concluimos. Mujeres hermosas, vamos a estudiar los versos 35 al 52. Dice la palabra del Señor así. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Y dijo Saúl, descendamos de noche contra los filisteos y los saquearemos hasta la mañana, y no dejaremos de ellos ninguno. Y ellos dijeron, haz lo que bien te pareciere. Dijo luego el sacerdote, acerquémonos aquí a Dios. Y Saúl consultó a Dios, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Mas Jehová no le dio respuesta aquel día. Entonces dijo Saúl, venid acá todos los principales del pueblo, y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Porque vive Jehová, que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Dijo luego a todo Israel, vosotros estaréis a un lado, y yo y Jonatán mi hijo estaremos al otro lado. Y el pueblo respondió a Saúl, haz lo que bien te pareciere. Entonces dijo Saúl a Jehová, Dios de Israel, da suerte perfecta. Y la suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, y el pueblo salió libre. Y Saúl dijo, echad suertes entre mí y Jonatán mi hijo, y la suerte cayó sobre Jonatán. Entonces Saúl dijo a Jonatán, declárame lo que has hecho. Y Jonatán se lo declaró y dijo, ciertamente gusté un poco de miel con la punta de la vara que traía en mi mano, ¿y he de morir? Y Saúl respondió, así me haga Dios y aún me añada que sin duda morirás, Jonatán. Entonces el pueblo dijo a Saúl, ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, pues que ha actuado hoy con Dios. Así el pueblo libró de morir a Jonatán, y Saúl dejó de seguir a los filisteos, y los filisteos se fueron a su lugar. Después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era vencedor. Y reunió un ejército y derrotó a Amalec, y libró a Israel de mano de los que lo saqueaban. Los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isui y Malquisúa, y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas, y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice, Saúl estaba alejándose de Dios y ahora empieza a levantar altares, siendo entonces como muchos, muy celoso de la forma de la piedad, pero niega su eficacia. Si Dios rechaza nuestra oración, tenemos razones para sospechar que es por algún pecado albergado en nuestro corazón, el cual debemos buscar para sacarlo y eliminarlo. Siempre debemos sospechar de nosotros mismos y examinarnos primero, pero un corazón que no se ha humillado sospecha de cada persona
y busca en todas partes, menos en él mismo, la causa pecaminosa de su calamidad. Se descubrió que Jonatán era el ofensor. Los que son más indulgentes con sus pecados son los más severos con el pecado de los demás. Quienes más desechan la autoridad de Dios son los más impacientes cuando se desobedecen sus propios mandamientos. Los que echan maldiciones se ponen en peligro a sí mismos y a su familia. ¿Qué observamos en toda la conducta de Saúl en esta ocasión, sino una disposición impetuosa, orgullosa, maligna e impía? Y en todo caso, ¿no percibimos en cada caso que este hombre librado a sí mismo deja ver la depravación de su naturaleza y que está esclavizado al más bajo de los temperamentos? Este es un recuento general de la corte y campamento de Saúl. Él tenía pocas razones para enorgullecerse de su dignidad real y ninguno de sus vecinos tenía causa para envidiarlo, pues disfrutó muy poco después de asumir el reinado. A menudo la gloria terrenal del hombre no es sino un destello producido justo antes que caiga sobre ellos la oscura noche de la desgracia y de los ayes. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ayer nos quedamos en que los hombres de Israel no quisieron comer miel, ¿verdad? Por miedo a Saúl, pero sí quisieron comer carne con sangre sin temor alguno al Señor, que lo había prohibido, ¿verdad? Y vimos también que Saúl reconoció el pecado de los hombres, pero nunca reconoció el suyo, ¿verdad? Y aquí en lo que acabamos de leer vemos que tampoco, ¿verdad? O sea, en estos versículos tampoco reconoció su propio pecado, ¿verdad? Y dice aquí en el verso 35 que Saúl edificó un altar a Jehová. Una vez más está actuando como si fuera sacerdote, ¿verdad? Sigue haciendo cosas que cada día lo iban hundiendo más y más, ¿verdad? Dice el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Dios se hubiese agradado más de que Saúl reconociera su culpa, ¿verdad? Por haber obligado al pueblo con juramento de maldición, lo cual los orilló a pecar, ¿verdad? Pero no. Y como dice Matthew Henry, el que no juzga su propio pecado siempre va a condenar el pecado de los demás, ¿verdad? Así que Saúl les dice: han pecado, mejor vengan acá, degollen sus animales y cómanlos acá, ¿verdad? Y no los, obviamente no los iban a comer con sangre ya, ¿verdad? Los iban a comer cocidos. Pero no vemos a Saúl decirles: han pecado, bueno, pues arrepiéntanse y pídanle perdón al Señor, porque lo que hicieron va en contra del Señor. Pero no, él no dijo nada, ¿verdad? Ellos básicamente lo que hizo es: bueno, ya pecaron, dejen de pecar y continuemos, ¿verdad? Tristemente muchos hacen lo mismo. Mujeres hermosas pecan y no piden perdón al Señor, solamente pues dejan ese pecado y continúan como que si nada hubiese pasado, ¿verdad? Pero no hay un arrepentimiento, no hay una plática con el Señor para pedirle perdón, ¿verdad? Nada. Mujeres hermosas, y así no debe de ser, ¿verdad? Tenemos que escudriñarnos, y si vemos que estamos en pecado, que hemos cometido pecado, debemos de ir donde el Señor, ¿verdad? Que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados si nosotros le pedimos perdón. Amén. Así que, mujeres hermosas, por favor, no dejemos pasar un pecado, porque muchas veces eso impide que Dios nos hable, eso impide que nosotros sigamos teniendo una buena relación con el Señor. Amén. Así que, por favor, oremos al Señor, pidámosle perdón cuando reconozcamos que hemos pecado. De por sí tenemos que orar todos los días, ¿verdad? Pero si en un momento del día pecamos, corramos a su presencia a pedirle perdón. Amén. No dejemos que ese pecado ponga distancia entre Dios y nosotros. Amén. Y bueno, después de que los hombres y Saúl comieron, pues agarraron fuerzas, y dice Saúl: ahora vamos a descender de noche contra los filisteos, los vamos a saquear hasta la mañana y no vamos a dejar ni siquiera uno, ¿verdad? O sea, él ya había hecho su plan, pero en su plan no estaba el hablar con el Señor, en su plan no estaba el pedirle la opinión a Dios, ¿verdad? Él solamente ya había hecho su plan de cómo iba a seguir con la guerra, ¿verdad? Y los hombres también, sus hombres, ¿verdad? Ciegos igual que él, dijeron: pues haz lo que quieras, ¿verdad? Dice el Señor en Mateo 15:14, ciegos guías de ciegos. Tanto Saúl como los hombres pues eran ciegos espirituales, ¿verdad? Pero la parte C del verso 36 dice: dijo luego el sacerdote: acerquémonos aquí a Dios. Mujeres hermosas, el sacerdote Ahías, el bisnieto de Elí, que por cierto ya lo habíamos visto, ¿verdad? En el principio de este capítulo 14, en el verso 3, donde nos dice que es el bisnieto de Elí, ¿verdad? Pues él había estado ahí con Saúl todo este tiempo, mujeres hermosas, y no había dicho nada, ¿verdad?
hasta ahorita que ya dice, pues acerquémonos aquí al Señor, ¿verdad? Mujeres hermosas, ¿qué estuvo haciendo todo ese tiempo ese sacerdote? Solamente Dios lo sabe, ¿verdad? No impidió la locura de Saúl, ¿verdad? El que hiciera cosas sin pedirle la opinión al Señor, ¿verdad? Hasta ahora que ya viene a decir, ¿verdad? Acerquémonos al Señor. El Señor dice en primera de Pedro 2:9, mujeres hermosas, que somos sacerdotes de Jehová a su servicio, ¿verdad? Para que proclamemos su palabra, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, si no estamos en comunión con el Señor como debe ser, de nada sirve que estemos con otros, porque en lugar de hacerles bien, ¿verdad? Pues les vamos a hacer mal, ¿verdad? No vamos a estar haciendo nuestro trabajo como debemos hacerlo para ser de bendición para la vida de ellos. Mujeres hermosas, nosotros como sacerdotes de Dios estamos para guiar a otros a Cristo, para exhortarlos en amor, para aconsejarlos, para instruirlos en la palabra del Señor. Pero si nosotros no permanecemos en el Señor, pues vamos a ver a otros cometer pecado y no vamos a hacer nada hasta que veamos que ya de plano, ¿verdad? Ya van de mal en peor. Entonces vamos a decir algo como este sacerdote ahorita, ¿verdad? Pero bueno, también cabe mencionar que más vale tarde que nunca, ¿verdad? Él, como quiera, ya vio que Saúl ya había cometido muchos errores, muchos pecados, ¿verdad? Y ahora dice, no, a ver, acerquémonos al Señor hoy aquí, ¿verdad? Y dice el verso 37 que Saúl consultó a Dios para preguntarle. O sea, en ningún momento se acerca al Señor para darle gracias, porque hasta ese momento los ha ayudado y les ha dado la victoria. No se acerca al Señor para pedirle perdón, no. Él se acerca y ni siquiera por favor pide. Él dice, ¿descenderé tras los filisteos? ¿Los entregarás en mano de Israel? Wow, mujeres hermosas, imagínense, no le dicen con reverencia, con respeto, ¿verdad? O sea, como que le está exigiendo la respuesta, ¿cierto? Dice el Salmo 100 en el verso 4, entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Denle gracias y alaben su nombre. Amén. Mujeres hermosas, no podemos entrar a la presencia de nuestro Dios y hablar con Él como si fuera igual a nosotros. Nosotros le debemos reverencia, respeto, gratitud, alabanza, porque Él es nuestro Padre Celestial, el Creador del cielo y de la tierra. Amén. Y más cuando hemos pecado, mujeres hermosas. Humillémonos delante del Señor cuando veamos que hemos cometido pecado y con tiento, con reverencia, ¿verdad? Ahora sí que con una voz muy suave decirle, Señor, perdóname, ¿verdad? Pero ¿cómo nos vamos a acercar a Él para demandarle respuesta, mujeres hermosas? Así no es. Él es nuestro amo y Señor y nosotras sus siervas por amor. Así que tenemos que suplicarle, tenemos que rogarle. Amén. Mujeres hermosas, recordemos siempre que Dios es Dios y que nosotras somos solamente sus siervas. Amén. Y bueno, Saúl luego comienza, ¿verdad?, a pedirle la respuesta. Y muchas veces, mujeres hermosas, al igual que Saúl, muchas personas, ¿verdad?, le hablan así al Señor. Le piden, le exigen, le declaran, le demandan, y nosotros no debemos hacer eso. Como hijas de Dios tenemos que dirigirnos al Señor con respeto, mujeres hermosas, y siempre preguntándole, Señor, si tú quieres, muéstrame, pero Señor, si no quieres, igual voy a respetar tu decisión, tu voluntad, ¿verdad? Librémonos, mujeres hermosas, cuidémonos de demandar, de declarar, de decretar, nada de eso, de exigir, no, mujeres hermosas, no. Nuestro Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores y tenemos que hablarle con respeto. Amén. Muchas veces las personas están confundidas, ¿verdad? Ponen la carreta, dijeran en Puerto Rico, la carreta enfrente de los caballos y así no es, ¿verdad? El respeto a Dios, mujeres hermosas, va a hacer que nosotros respetemos a los demás, pero el respeto a los demás no nos va a hacer que respetemos al Señor, ¿verdad? Saúl era como muy respetuoso con los demás, pero con el Señor no, ¿verdad? Y así no es, mujeres hermosas, porque ustedes se dan cuenta, le habla con más respeto a la gente que al Señor, y así no debe de ser, mujeres hermosas. Nosotros tenemos que respetar a Dios primero, amén, obviamente a los demás, pero cuando nosotros respetamos a Dios, vamos a respetar a los demás. Pero si nosotros respetamos a los demás, no, muchas veces no vamos a respetar a Dios. Muchas veces queremos ser candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, tratar a todos bien, pero a Dios tratarlo como si fuera igual a nosotros, y así no es, mujeres hermosas, amén. El respeto a Dios, mujeres hermosas, va primero que nada, amén. Y dice la parte B del verso 37,
que Dios no le respondió. Vamos a leer el verso 28, mujeres hermosas, 38, perdón. Entonces dijo Saúl, al ver que Dios no le responde, él dice: venid acá todos los principales del pueblo y sabed y ved en qué ha consistido este pecado hoy. Mujeres hermosas, luego a condenar a otros, ¿verdad? En lugar de condenarse a sí mismo. Era tanto el orgullo de Saúl que no lo dejaba ver su propio pecado. Siempre estaba buscando la culpa en otros, menos en él mismo. Mujeres hermosas, cuando Dios no conteste nuestras oraciones, lo más seguro es que porque nosotros hemos pecado, no porque otros han pecado, ¿verdad? Y ya si nos escudriñamos nosotros y vemos que de verdad, o sea, Señor, somos sinceras, de verdad no he pecado, no recuerdo que yo haya pecado, pero a lo mejor no me acuerdo, muéstrame, Señor, si pequé en algo. Y si el Señor no nos trae un pecado a memoria, entonces, mujeres hermosas, ya podemos ver quién más en nuestra casa pues ha estado practicando pecado o ha pecado y no le ha pedido perdón al Señor, ¿verdad? Pero primero tenemos que escudriñarnos nosotros, ¿verdad? Que de hecho, mujeres hermosas, hagamos lo que hizo el justo Job. Si está familiarizada con la palabra, ¿verdad? Ha leído la historia de Job. ¿Y qué hacía Job, mujeres hermosas? Él oraba todos los días al Señor y le pedía perdón a Dios, no solamente por sus propios pecados, sino también por los pecados de sus hijos, y ofrecía sacrificios todos los días para que Dios perdonara los pecados de sus hijos. Él decía, por si mis hijos pecaron. Imagínense nada más. Mujeres hermosas, nosotras ya no tenemos que ofrecer sacrificios, gracias al Señor, ¿verdad? Pero tenemos a nuestro Señor Jesucristo y podemos decir, Señor, por favor no veas a mis hijos, pero ve a tu Hijo Jesucristo en ellos, que Él es nuestro sacrificio, Él es nuestro sumo sacerdote y Él es nuestro altar. Así que, Señor, no veas a mis hijos, no veas a mi esposo, porque también por nuestro esposo debemos orar, ¿verdad? Pero, Señor, perdónale sus pecados a mi esposo, a mis hijos, perdona mis pecados, Padre, ¿verdad? Y orar así, mujeres hermosas, eso es lo que hacía Job, ¿verdad? Así que tenemos que mantenernos orando, mujeres hermosas, por nosotros, por nuestro esposo, por nuestros hijos, y pedirle perdón a Dios por nosotros, por nuestro esposo y por nuestros hijos, ¿verdad? Pero Saúl no hizo eso. Él no se escudriñó en ningún momento, ¿verdad? Él solamente dijo, ¿quién ha pecado aquí? ¿Verdad? Y mujeres hermosas, vamos a leer el verso 39. Dice: porque vive Jehová que salva a Israel, que aunque fuere en Jonatán mi hijo, de seguro morirá. Y no hubo en todo el pueblo quien le respondiese. Wow, mujeres hermosas, aquí nos acaba de comprobar Saúl que no quería a su hijo Jonatán. ¿Qué padre o madre dice eso de sus hijos, mujeres hermosas? Bueno, si has pecado, que el Señor te mate. O peor, te voy a matar yo por haber pecado. Imagínense nada más. En lugar de orar por su hijo, ¿verdad? Quiere matarlo si es que pecó, cuando él mismo era más pecador que su hijo. Y todos sabían, mujeres hermosas, que Jonatán había probado la miel, pero dice la palabra del Señor que nadie dijo absolutamente nada, ¿verdad? Mujeres hermosas, Saúl dijo, bueno, pónganse todos de un lado y mi hijo y yo nos vamos a poner del otro lado. Y el pueblo le dijo, haz lo que quieras, ¿verdad? Eso es lo que le quisieron dar a entender. Mira, haz lo que quieras, ¿verdad? O sea, le daban por su lado, han de haber dicho, este ya se chifló, ¿verdad? Así que entonces Saúl le pidió a Jehová, ¿verdad? Que dijera o que mostrara quién era el culpable. Y Dios dejó que la suerte cayera con Saúl y Jonatán. Y Saúl dijo, bueno, pues ahora que se eche la suerte, ¿verdad? Entre yo y mi hijo, para ver quién es el culpable. Y Dios permitió que la suerte cayera en Jonatán. Mujeres hermosas, ¿por qué Dios permitió que la suerte cayera en Jonatán? ¿Acaso no era Saúl el pecador? ¿Acaso Dios es injusto y deja libre al pecador y hace sufrir al justo? Mujeres hermosas, ¿habían pensado eso? El Salmo 37, verso 28 dice que Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Jehová Dios es justo, mujeres hermosas, es santo, es recto, es perfecto. ¿Cómo entonces dejó que la suerte cayera en Jonatán? Porque Dios quería ver, mujeres hermosas, hasta dónde Saúl iba a ser humillado. Dios ya tenía en mente humillar a Saúl frente a todos. Dios tiene sus propios planes, sus propias estrategias, las cuales son santas y perfectas. Amén. Él dice, ¿no te quieres humillar, Saúl? ¿Verdad?
¿No quieres reconocer que tú eres el pecador? Bueno, yo te voy a ayudar, ¿verdad? Yo te voy a humillar delante de todos, ¿verdad? Por eso es que Mujeres Hermosas dejó que la suerte cayera sobre Jonatán, porque estaba probando a Saúl, ¿verdad? Por eso, Mujeres Hermosas, es mejor reconocer nuestros pecados, humillándonos ante el Señor en privado, antes que Él nos avergüence en público. Tengamos cuidado, Mujeres Hermosas. Y miren lo que sucede a continuación. Saúl le ordenó a Jonatán que confesara lo que había hecho, y Jonatán confiesa, dice: sí, comí un poco de miel y a poco por eso voy a morir. Imagínense nada más la locura de Saúl, qué juicio tan sin juicio, ¿verdad? Que estaba a punto de ejecutar, ¿verdad? Ahora sí que es un juicio para reírnos, ¿cierto? Yo siempre digo que Dios tiene sentido del humor, Mujeres Hermosas, porque si no fuera así, Él no hubiese inventado la risa, ¿verdad? Y nadie se riera. Yo creo que Jonatán estaba, pues no estaba preocupado, estaba con una cara así como de risa. ¿En serio? ¿Por haber comido un poquito de miel me vas a matar? Mujeres Hermosas, Jonatán confiaba en el Señor. Él lo tuvo que haber dicho con una voz así tranquila. Él no tenía temor, ¿verdad?, de que lo fueran a matar. Él sabía que Dios sabía que él no había hecho nada malo. Así que él no se preocupó de que la suerte cayera sobre de él, ¿verdad? Y Mujeres Hermosas, así tenemos que ser nosotros. Tenemos que confiar en el Señor, aunque a veces parezca que nosotras somos las culpables, ¿verdad? Y dice el verso 44. Vamos a leer nuevamente el verso 44. Dice: y Saúl respondió: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Híjole, imagínense nada más. Bien espiritual Saúl, ¿cierto? Ay, Mujeres Hermosas, imagínense, dice: así me haga Dios y aún me añada, que sin duda morirás, Jonatán. Pobrecito de Saúl, de veras. Él solito se estaba maldiciendo sin darse cuenta, porque él dice: que el Señor me añada, ¿verdad? Que el Señor me haga y aún me añada. O sea, él solito se puso la maldición, pobrecito. Y ya vamos a ver después cómo le va, ¿verdad? ¿Qué es lo que siempre buscaba Saúl, Mujeres Hermosas? Reconocimiento. Él dijo: mi hijo Jonatán siempre me lleva a la delantera, ¿verdad? No se acata mis órdenes, pues esta es mi oportunidad para deshacerme de él, ¿verdad? Y así me mato 2 pájaros de un tiro, porque me deshago de mi hijo y el pueblo me va a respetar, porque van a verme muy espiritual, ¿verdad? Me van a ver como un hombre que cumplo mi palabra, ¿verdad? Que cumplo mi promesa al Señor, que amo tanto a Dios que lo prefiero sobre mi hijo. Pero miren lo que sucede, Mujeres Hermosas, le salió el tiro por la culata, decimos en México, ¿verdad? Y se golpeó la frente. Dice el verso 45. Entonces el pueblo dijo a Saúl: ¿ha de morir Jonatán, el que ha hecho esta grande salvación en Israel? No será así. Vive Jehová, que no ha de caer un cabello de su cabeza en tierra, porque pues que ha actuado hoy con Dios, así el pueblo libró de morir a Jonatán. Aleluya, gloria a Dios, Mujeres Hermosas. Dios da gracia a los humildes, mas mira de lejos al altivo, a los orgullosos, dice su palabra. Amén. En otras palabras, el pueblo dijo: Jonatán actúa con la ayuda del Señor y bajo su mando. Tú, Saúl, no. Así que vive Jehová, que un cabello de él ni siquiera tocarás, ¿verdad? No le vas a quitar, pero ni un solo cabello. Dios usó a Jonatán para salvarnos, y tú lo quieres matar. ¿Estás bien de tu cabeza? Saúl, ya te chiflaste, porque a Jonatán no le vas a hacer ningún daño, ¿verdad? Mujeres Hermosas, Saúl todo avergonzado, que espero, ¿verdad?, que haya estado avergonzado, porque dice mi mamá y mi hija: ¿tú crees que esas personas van a tener vergüenza? Ni la conocen. Pero suponiendo, ¿verdad?, démosle un poco de crédito a Saúl, suponiendo que se avergonzó, ¿verdad?, de que su plan no le funcionó, pues no dice nada, no vemos que diga nada, ¿verdad? Se fue a enroscar y a meterse en su canasto, ¿verdad? Imagínense qué humillación, Mujeres Hermosas. ¿Y si ven lo que les digo? El Señor, si no nos humillamos en privado, el Señor nos va a humillar en público. ¿Sí ven? Y es por eso que dejó que la suerte cayera en Jonatán, porque Dios estaba probando a Saúl, Mujeres Hermosas, y lo quiso avergonzar en público. Imagínense nada más. A veces Dios permite que todo parezca que es
injusto, mujeres hermosas, porque Él tiene un plan, una estrategia bajo su brazo, amén, la cual es perfecta. Así que si un día, mujeres hermosas, nos encontramos en el lugar de Jonatán, no nos preocupemos. Dios a su tiempo nos va a exaltar. Amén. Solamente tenemos que esperar a que Él cumpla su plan. Amén. Nosotros no somos, mujeres hermosas, personas que Dios usa nada más porque sí. No somos sus hijos. Si nosotros le hemos entregado nuestra vida, somos sus hijos, mujeres hermosas, y nos puede ayudar para humillar al impío. Amén. Pero antes nos va a hacer ver como que si nosotras somos las culpables, igualito que pasó con Jonatán, ¿verdad? Primero se veía como que si él fuera el culpable y uno puede pensar, pero qué injusticia del Señor. ¿Por qué dejó que cayera la suerte en Jonatán? Pero el Señor sabía por qué. Nosotros solamente tenemos que confiar en el Señor, ¿verdad? Así que si un día estamos en el lugar de Jonatán, mujeres hermosas, solamente confiemos en el Señor y esperemos a su tiempo para que Él muestre la verdad. Amén. Ahora vean, Jonatán no se alardeó, mujeres hermosas, de que salió bien. No lo vemos ahí alardearse, ¿verdad? No dudo que agradeció al Señor por su justicia, ¿verdad? Pero mujeres hermosas, seamos como Jonatán. No alardeemos, no humillemos al que ya está humillado, ¿verdad? Porque el Señor dice en una porción de su palabra que si nosotros nos burlamos de que el tremendo está recibiendo su castigo, dice el Señor, entonces pudiera yo enojarme y quitarle el castigo, ¿verdad? Mujeres hermosas, si ya el Señor ha humillado a una persona, cuidadito y nos ríamos, cuidadito y nos burlemos, cuidadito y le echemos más humillación. No. Eso solamente es trabajo del Señor. Nosotros, mujeres hermosas, como hijos de Dios, si realmente somos hijas de Dios, nuestro deber es restaurarle con amor, ¿verdad? Pero no echarle más humillación, mujeres hermosas, porque esa persona también puede sufrir extra y puede hacer cosas que no debe de hacer, ¿verdad? Y va a ser culpa de nosotros, o puede sumirse en depresión o en tristeza y va a ser culpa de nosotros. Así que Dios nos libre de humillar más al que ya ha sido humillado. Nuestro trabajo es restaurarle, ¿verdad? Porque pudiera ser que un día nos toque estar en el lugar de Saúl también. Mujeres hermosas, se han puesto a pensar. Y entonces no vamos a querer que la gente haga con nosotros lo que nosotros hicimos, ¿verdad? Así que, como dice la ley de la regla de oro que nos da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? No hagamos a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, la vida da tantas vueltas que un día podemos estar en el lugar de Jonatán y otros días podemos estar en el lugar de Saúl. Que Dios nos libre de estar en el lugar de Saúl, ¿verdad? Pero nunca sabemos, mujeres hermosas. Así que, por favor, cuando veamos a alguien que ha sido disciplinado por el Señor, ha sido humillado, ayudémosle, oremos por esa persona, oremos con esa persona, por él, por esa persona, ¿verdad? Y mostrémosle nuestra empatía, mujeres hermosas, restaurémoslo. Amén. El verso 47 nos deja ver, mujeres hermosas, que Saúl no entendió absolutamente nada, ¿verdad? No entendió que Dios lo había desechado como rey. Lo peor que le puede pasar a una persona, mujeres hermosas, lo peor que nos puede pasar es no aprender la lección que Dios nos ha dado. Tengamos cuidado, mujeres hermosas. Oremos que Dios nos dé sabiduría para que pues aprendamos, ¿verdad?, de las lecciones pequeñas o grandes que Él nos deja pasar, para que no tengamos jamás que pasar por el mismo lugar que Saúl, mujeres hermosas. Que Dios tenga misericordia de nosotras y nos llene de sabiduría. Amén. Y pues nada, ¿verdad? Como Él no dejó su reinado, ¿verdad? Él se hizo suyo el lugar de rey. Pues nada, Él siguió con guerras y todo, ¿verdad? Pero ya Dios lo había desechado, mujeres hermosas, y vamos a ver más adelante cómo esa maldición que Él se había echado, ¿verdad? Aquí Dios pues le humilla, ¿verdad? Un poco, pero todavía falta mucho que le va a suceder más humillación, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, tengamos cuidado, no dejemos que el orgullo nos ciegue, ¿verdad? Al grado de ver más los pecados de los demás que los nuestros. Mujeres hermosas, tengamos mucho cuidado, porque a veces decimos, yo no peco de eso, pero pecamos de otra cosa. Así que primero juzguémonos a nosotras y después juzgamos a los demás, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, quítate el tronco que tienes en tu ojo para entonces poder ver la estilla o astilla que tiene tu hermano en el suyo, ¿verdad?
Así que, mujeres hermosas, que Dios nos libre a apresurarnos a juzgar a los demás en lugar de juzgarnos a nosotras mismas. Amén. Así que, mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy, que yo espero que sea de gran bendición, y les invito a orar para terminar. Oremos. Bendito Señor Dios Todopoderoso, seguimos aquí ante tu bella presencia, Señor, dándote gracias, Padre, porque tú eres nuestro gran Dios, el Dios de la sabiduría, la fuente de la sabiduría, Padre. Te damos gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Gracias, Padre, porque con tu palabra, Señor, nos llenas de sabiduría, Padre fiel. Señor, queremos pedirte perdón, Padre fiel. Perdónanos, Señor, porque a veces, Padre, malinterpretamos tus actos, Señor. Pero, Señor, mi Dios, te damos gracias porque hoy nos has mostrado, Señor, que tú eres justo, Padre, que tú nunca te equivocas en lo que haces, Señor. Así que te damos gracias por eso, Señor. Padre, gracias porque nos has mostrado que somos nosotras las que somos faltas de sabiduría, somos faltas de fe, Señor. Y a veces pensamos que actúas mal, Señor, pero te pedimos que nos perdones, mi Dios amado, y nos des fe, nos des sabiduría, para siempre confiar en ti, Señor, y en tu perfección, Señor, en tus planes, mi Dios amado, en tus estrategias, mi Padre fiel. Y te suplicamos que por favor, Señor, nos ayudes a ser humildes, a no ser legalistas, Señor. Padre, ayúdanos, mi Dios amado, a no poner cargas sobre los demás, Señor, ni en nosotros mismos. Padre, recuérdanos, Señor, que somos salvos por fe, por la gracia, por tu gracia, por medio de la fe, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a recordar eso en todo tiempo, Señor. Recuérdanos, Padre, que nuestra relación contigo, mi Dios amado, es individual, Señor, y que solamente, Padre, tú puedes cambiar el corazón de cada uno de nosotros a tu tiempo, Señor. Padre, recuérdanos que nuestro trabajo, gracias a ti, Señor, es solamente el predicar tu palabra, el sembrar la semilla de tu palabra, Señor. Y tu trabajo, Padre, y el trabajo de tu Santo Espíritu es hacer que esa semilla dé fruto, Señor. Y gracias por eso, Señor, porque si no sería muy pesado el trabajo, Señor, la obra, Padre, el estar siempre pensando que de nosotros depende que la gente dé fruto. Y así no es, Señor. Nuestro trabajo es solamente hablar tu palabra, Señor, testificar de ti, y tú te vas a encargar de lo demás, Señor. Padre, recuérdanos, Señor, que la germinación de esa semilla que sembremos y el fruto te toca a ti, no a nosotros, Señor, para que de esa manera también tú te lleves toda la gloria, mi Dios amado. Y así pues, Señor, no nos frustremos de que la gente a veces no da fruto, Señor. Así que, Padre, recuérdanos que nuestro deber es solamente sembrar la semilla de tu palabra, Señor. Y, Padre, confiar en tu promesa, que tú dices que la obra que tú comienzas la terminas, y que tu palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre cumple el propósito para el cual tú le has enviado. Así que, Señor, una vez que la semilla de tu palabra ha sido sembrada, va a dar fruto, Señor. Pero no nos toca a nosotros, Señor, estar tratando de que germine y que dé fruto, Señor. Ese es trabajo tuyo, Padre. Así que, Señor, ayúdanos, Padre, y úsanos, mi amado Dios, que para eso estamos en tus manos, Señor. Para eso te entregamos nuestra vida, para que tú hagas tu voluntad en nosotras, Señor, para que tú restaures tu imagen en nosotras, para que nos sigas haciendo conforme a tu voluntad, para que nos sigas preparando, para que nosotras llevemos tu palabra a todos aquellos que aún no te conocen, Señor. Permítenos ser siempre, Señor, esos sacerdotes a tu servicio, Señor, que siempre estemos listas, Padre, para predicar tu palabra, para restaurar, para sanar, Señor. Danos palabras para sanar a otros, Padre. Danos sabiduría antes de hablar, Señor, y que sea siempre tu palabra en nuestra boca, nuestras palabras sazonadas con tu palabra, con tu sabiduría, Señor. Ayúdanos, Padre, para que si en nuestras manos está, Señor, el dar un consejo antes que la persona cometa un pecado, úsanos, mi Dios amado, que no seamos como ese sacerdote ahí, Señor, que estaba ahí, estaba mirando lo que Saúl estaba haciendo y no decía nada, Señor. Padre, lo bueno que aunque sea tarde lo hizo, Señor, pero ayúdanos, úsanos siempre a tiempo, Señor. Y, Padre, queremos ser de bendición en tus manos para la vida de otros, Padre. Así que, por favor, bendícenos para que seamos de bendición. Quedamos en tus benditas manos, Señor, y te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido, el resto de este día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor, y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.